Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno, filial, de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Amén. Dios está vivo. Bendito sea mi Dios que pudiéramos entenderlo y llevarlo a nuestro corazón, que nosotros estamos con nuestro Padre Dios hermoso, que Él vive y está con nosotros a través del Espíritu Santo, nuestra Madre María hermosísima, y todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. ¿Él vive? Él vive. Él vive. El domingo de resurrección vamos a tener que cantar esa canción bien fuerte, bien entonada y bien potente. Empezamos invocando más bien la Santísima Trinidad para que ese momento sea agradable al Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mónica, palabras. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, te damos gracias por este amanecer, te damos gracias por la vida, te damos gracias, Señor, por la salud, te damos gracias, Señor, porque hoy es una nueva oportunidad que nos brindas al permitir que nuestra alma vuelva a nuestro cuerpo de manera consciente, Señor. Y es una oportunidad para poder seguir creciendo en tu amor, en conocerte, en saber quiénes somos, en hacer las cosas conforme te gustan a ti, en realmente pensar en las cosas que nos llevan a la salvación. Gracias, Señor misericordioso, por las bendiciones, por el descanso que nos diste y las bendiciones que sé que nos vas a dar, Señor, porque tú siempre piensas en nosotros, siempre piensas en nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida también de nuestros seres queridos, por su salud, por las finanzas que nos da, Señor, el trabajo, el poder sentirnos útiles, Señor, a través del trabajo y las actividades que hacemos. Gracias por conservar en nosotros las habilidades, las destrezas que necesitamos. Gracias también, Señor, por los límites, Dios, que tenemos, por las limitaciones que tenemos, Dios, porque todas ellas hacen que nosotros desarrollemos otras capacidades, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor misericordioso, porque nos tuviste presente, o sea, nos creaste pensando en nosotros, pensando en nosotros, para que tuviéramos la posibilidad de ir a la salvación, a estar junto a tu presencia, Señor. Gracias porque dentro de ese plan de salvación, Señor, realmente nuestro nombre estaba escrito. Gracias, Señor misericordioso, porque has hecho todas las cosas y sigues haciendo todas las cosas posibles para que nosotros no nos desviemos, Señor. Gracias. Gracias por la libertad que nos has dado, Señor. Porque muestras el amor tan profundo que nos tienes. Cómo somos equivocados nosotros, Señor. Cuando queremos, supuestamente en aras del amor, querer controlar a las personas, apropiarlos de cada una de las personas. Señor, ¿cómo necesitamos cambiar? Perdónanos nuestros errores. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado grandemente. Porque nosotros no pensamos en ti como tú piensas en nosotros. Perdónanos porque aunque tenemos el ejemplo claro de cómo es el amor, seguimos utilizando un amor carnal posesivo, que no es amor, Señor, es un querer. Perdónanos porque hay tantas cosas, Señor, del mundo
que nosotros los tratamos como si fueran de las grandezas tuyas, Señor, como el amor tuyo, y decimos amor y que amamos, pero es como la ofensa, Señor, contra las cosas que tú realmente nos enseñas. Perdónanos, Padre Santo, perdona nuestras fallas, perdona cada situación equivocada, Señor. Perdónanos, Señor misericordioso. Te pedimos, Padre Santo, que en este día tu palabra nos enseñe, nos edifique, moldee conductas incorrectas, nos ayude a arrepentirnos, Señor, nos siga formando y edificando para llegar a tu presencia, Señor. Que tu palabra hoy nos pueda ser revelada por medio de tu Espíritu Santo. Y permítenos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo venga a redimirnos del control que el enemigo tuvo sobre nuestras vidas y nos ayude a ser perdonados y limpiados, Señor, para que así podamos caminar correctamente en santidad para llegar a tu presencia. Señor misericordioso, gracias por lo que tú nos vas a enseñar hoy a través de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo hable, Señor, que tu Espíritu Santo revele, que el Espíritu Santo permita que nosotros podamos entender, Señor, y asimismo guardemos, atesoremos, apliquemos y compartamos la palabra que vayamos a entender hoy. Gracias, Señor bendito y adorado, te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, ¿sí? Vamos a retomar los versículos del 1 al 2, el versículo 10 y del 25 al 30. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea, porque allí los judíos lo buscaban para matarlos. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, entonces, después se fueron sus hermanos. También Jesús fue a la fiesta, aunque no públicamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta. ¡Wow! Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar: ¿y no es este al que andan buscando para matarlo? ¡Wow! Pues está ahí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen de veras que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte: ¿así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? Pues no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque vengo de él y él me ha enviado. Entonces quisieron arrestarle, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor por esa palabra viva y eficaz, por su palabra hermosa. ¿Qué crees, Rafa, con toda esta persecución que le están haciendo al Señor? Yo no entiendo dónde están los dos guau que dijiste ahí en la Biblia. Porque dijiste guau. ¿Qué te impactó? ¿Por qué te impacta el momento en que lo persiguen, donde está, por ejemplo, allí en la fiesta de las enramadas o de las tiendas? Entonces, y lo buscan, ¿no? Por todos lados siempre tratan de perseguirlo, de querer quitarle la vida. Y bendito sea el Señor como cuando uno está en ese legalismo, a uno no le importa sacrificar a quien sea, porque empiezan a juzgamientos, esa criticadera, y uno cree que uno está en la verdad. Entonces, en el nombre del Señor, ¿cuántas muertes no han habido? Y muertes inocentes, muertes, guerras en el nombre del Señor, por ejemplo, lo que fueron las cruzadas, las santas cruzadas por defender, como si, o sea, es bien particular porque hablábamos en estos días sobre que el Evangelio se justifica por sí mismo, y San Francisco de Asís lo decía, que no necesita el Evangelio justificarse, porque es que está justificado, solamente que las personas tratan como de defenderla como si fueran
mejor dicho, sus salvadores. Y realmente, ¿será que se hubiesen necesitado las cruzadas, por ejemplo, en las épocas medievales, donde tenían que matar a los moros, perseguir a los moros y hacer tantas cosas impresionantes? ¿Dios necesita de ese tipo de cosas? O sea, yo no sé hasta qué punto una guerra justificada, las guerras santas, ¿no?, que se justifica la muerte por buscar de Dios. Entonces, si uno ve el Antiguo Testamento, es que es diferente el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque estamos hablando en el Nuevo Testamento la manifestación del amor pleno, porque Jesús no vino a quitar la ley, sino a darle vida, y cuando le da vida, aparece ya otra forma diferente de ver las cosas, porque se ve bajo la luz del amor. Entonces, es bien curioso, querían matarlo, ¿sí? Lo juzgaban, y en ese sentido, pues, ¿qué hacemos nosotros humanamente en nuestras familias de estar así siempre en contiendas y en peleas y tratando de quitar, por ejemplo, si alguien es cristiano, romper los cuadritos o las imágenes, ¿no?, que porque eso no es de Dios, que eso no sé qué, le rompen a uno las imágenes y empiezan a uno a criticarlo, que tal cosa, que la otra, que esa Biblia está mal, que esa Biblia está bien, no sé qué, y hay una criticadera impresionante y hay una pugna. ¿Será que el Señor, eso es lo que Él busca entre nosotros como las personas que hacemos parte del reino de los cielos? Son cuestionamientos. Por eso yo te preguntaba que cuáles eran tus wow, porque el wow significa que algo te impactó de lo que estabas leyendo, y precisamente hacías esas dos expresiones cuando perseguían al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo ves tú? Es que precisamente, Rafa, uno cómo se sentirá que lo estén persiguiendo a uno para matarlo. O sea, la gente lo sabía, que lo estaban persiguiendo para matarlo, y no era cualquier cosa, eran personas de autoridad, ¿sí? O sea, lo estaban persiguiendo para matarlo. Entonces uno dice, uno cómo se siente que lo estén persiguiendo para matarlo. O sea, ser consciente de que ese va a ser el camino, ese es el desenlace, ¿no?, de la muerte. Entonces, o sea, las personas lo sabían. Sí, las personas lo sabían, las autoridades lo sabían. Me viene a la cabeza el libro de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Precisamente es eso. O sea, él vivía en una región, o sea, este personaje de esta novela vivía en una región y toda la gente hablaba de que lo estaban buscando para matarlo, ¿sí? Y toda la gente, y bueno, en este caso nuestro Señor sí sabía. Muchísimas personas a veces saben que están buscando a alguien para matarlo y no, o sea, no, el interesado no lo sabe, ¿no? En este caso nuestro Señor Jesucristo sí lo sabía. Y todas buscaban, o sea, todos sabían eso. Curiosamente, me supongo que había muchos supuestamente seguidores, porque ahí dice que pues más adelante, que la gente seguía creyendo en él. Y entonces yo me pregunto algo, o sea, si se supone que creemos, si se supone que defendemos, tan pronto como que están buscando a alguien para matarlos, ahí sí nos hacemos los de la oreja, ¿no? Como decimos aquí en Colombia, olímpicamente, o sea, nos hacemos los sordos, que no sabemos nada, o sea, no, como que tomáramos partido según la situación que fuéramos a vivir, ¿no? Entonces aquí en este caso están persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, simplemente, y ahí lo dice claramente, simplemente porque decía que era el Mesías. Entonces la gente decía, no, pero es que nosotros sabemos de quién es de dónde viene. Y pues claro, o sea, como era una persona de carne y hueso, por decirlo así, decía, no, pues usted nació de la Virgen y de San José, entonces ya sabemos de dónde vienen y sabemos quién es toda su familia, etcétera. Entonces, que no se venga a hacer aquí el Mesías. ¿Cómo es de difícil para nosotros darnos cuenta de que cuando nosotros somos bautizados y somos llamados hijos de Dios, y nosotros también lo decimos, ¿no? Cuando nos preguntan espiritualmente hablando de quiénes somos, nosotros decimos, somos hijos de Dios. Y entonces, de acuerdo con eso, entonces nosotros también seríamos perseguidos, ¿no?
de alguna manera el Señor estaba mostrando que somos hijos de Dios. Él le estaba diciendo una gran verdad, pero el asunto es que nosotros no creemos esa verdad para nosotros. O sea, Él lo decía porque en la realidad era. Pero es que acaso cuando nosotros recibimos el bautismo, nosotros no somos ya hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque en nosotros vive el Espíritu de Dios. O sea, se supone que cuando nosotros recibimos el Espíritu somos hijos de Dios. Que porque tenemos una carne no quiere decir que no, que entonces no, solamente somos carne. No, aquí el Señor nos está mostrando una gran verdad que nosotros todavía no asimilamos. O sea, Él estaba andando en la carne, sí, estaba usando un cuerpo, sí, nosotros también andamos en la carne, usamos un cuerpo, pero en el momento en que el Espíritu de Dios vive en nuestra vida, sí, cuando Él ya lo volvemos a hacer que nazca, porque la verdad, o sea, y la palabra lo dice, o sea, el Espíritu de Dios no morará en la carne. Cuando solamente somos pecado, pues sí, solamente estamos en la carne, y por eso es que podemos observar tantas atrocidades, porque tenemos una inteligencia, pero la inteligencia no es el Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿sí? El Espíritu de Dios está en nosotros, y al nacer de nuevo, nosotros somos precisamente hijos de Dios porque nacimos de nuevo. Jesús mostraba que Él era el Hijo de Dios. En este momento nosotros decimos, somos hijos de Dios, y ¿saben qué? Qué vergüenza la que sentimos de decir que somos hijos de Dios. Nos da temor decirlo, porque es como el honor que el Señor nos da y nosotros como lo deshonramos. Él nos da honor, pero resulta que nosotros estamos haciendo muchas cosas que no son, y estamos diciendo somos hijos de Dios. Realmente a nosotros nos persiguen porque somos hijos de Dios. ¿Saben qué es lo más tremendo? Nos persiguen los que son hijos de Dios. Entre que, o sea, para reírse uno. Los que dicen que son hijos de Dios y hablan un poquito más duro, son perseguidos por los que son hijos de Dios. Entonces uno dice, ¿será que esos que son nacidos de nuevo, entre comillas, y que persiguen a los que hablan un poco más duro, que son hijos de Dios, realmente habrán nacido de nuevo y el Espíritu de Dios morará en ellos? Ese es un gran cuestionamiento, gran cuestionamiento. El Señor está esperando que nosotros nos reconozcamos como hijos de Dios y actuemos como hijos de Dios. ¿Y cómo actúa el Hijo de Dios? Pues mira el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros miramos el modelo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podremos andar como Él anduvo en la tierra, ¿cierto? El asunto es que nosotros podemos, podemos ver a nuestro Señor como el modelo del Hijo de Dios, y siendo nosotros hijos de Dios, nosotros no nos queremos parecer al Hijo de Dios. Estaba escuchando en estos días precisamente un hombre que decía que somos hijos de Dios, pero no tenemos que imitar a Dios. Entonces, ¿quién es tu Padre? Entonces, ¿quién es el Señor? Entonces, importantísimo que nosotros seamos conscientes de eso. No es que nosotros seamos el Mesías, porque aquí nos habla del Mesías, pero nosotros somos hijos de Dios, entonces nosotros también tenemos una misión que cumplir y poder llamar a todos los que se dicen hijos de Dios, pero que están viviendo como si fueran hijos del demonio. Necesitamos nosotros, como hijos de Dios, tomar la conciencia e ir a llamar a nuestros hermanos, ese es el amor real, para que ellos también tengan la posibilidad de salvación, para que ellos también puedan reconocer a su Padre. Y si todos los que somos bautizados, la verdad, aprendemos a vivir como hijos de Dios, tanto que nos criticamos de toda la gente, de los gobiernos y demás, realmente lo estaríamos solucionando si solo nos comportáramos como hijos de Dios. Es impresionante, me llama la atención el Señor Jesucristo en las guerras. ¿Qué actitud asumiría el Señor Jesucristo en las guerras? Por ejemplo, veamos un pasaje
bien particular en el momento en que aprenden a nuestro Señor. Están los discípulos y Pedro lleva un arma, lleva una espada. ¿Qué tal si hubieras llevado un revólver? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Pero por qué lleva una espada? ¿Acaso no tiene la espada de doble filo que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tiene que llevar una espada? Y con esa espada le quita la oreja a Malco. Y el Señor Jesucristo, entonces, ¿cuál es la actitud de él en la guerra? ¿Qué asumió él? Entró a defenderse. Lo único que hizo fue, mientras todos estaban que peleaban y discutían y trataban de algo, no dejarse aprender, y los otros con el deseo de agarrar a los demás. Y entonces el Señor Jesucristo va y le coloca la oreja a Malco. El reguero le coloca. El reguero de sangre que hubiera habido fue impresionante. Porque eso le quitan la oreja, no va a salir simplemente una gotica, sino que ahí sale sangre. Entonces había sangre y el Señor pone esa oreja. Qué curioso. O sea que la actitud de nuestro Señor Jesucristo en la guerra no es lo que nosotros estamos creyendo que es. Y estar peleando entre iglesias tampoco es la solución, no es la forma. Que nos critican que si tenemos imágenes, que si no tenemos, que si yo tengo esta cruz, que si no la tengo. Ese no es el punto. Aquí el punto fundamental es la salvación. Y más que estar en esas contiendas, realmente no se justifica. A mí me llama la atención, por ejemplo, la actitud de un pueblo que en el contemporáneo, que se libera sin guerra. Y ese pueblo que se libera sin guerra, pues hubo muchos. Por ejemplo, Brasil se liberó sin guerra. Pero interesantísimo cómo se libera la India, con Mahatma Gandhi sin ser cristiano. Pero su comportamiento, les aseguro que es más cristiano que nuestro propio comportamiento, que decimos ser cristianos. Y él tuvo la posibilidad de leer la palabra de Dios. Claro que sí, lógico, porque él recomienda que leamos el Sermón de la Montaña y que nosotros ojalá entendiéramos como cristianos el valor que hay en el Sermón de la Montaña. Y él libera un pueblo sin guerra. Libera un pueblo, la paz. Es impresionante, todo con base en la paz, en la no violencia. Y es decir, Dios mío, ¿cómo actuamos nosotros sin violencia? ¿Cómo corregimos sin violencia? ¿Cómo actuamos en la casa sin violencia? Porque todo se genera bajo la luz del Evangelio, aparentemente, entre comillas, que porque es que yo tengo que defender como sea, porque yo nací católico y católico moriré, pero en el fondo hay como una pugna de que tú eres cristiano, entonces allá tú con tu cristianismo, allá tú con tus cosas, con tus formas de pensar. Y es bien particular. Uno defiende, pero con guerra, con pelea. Y también hay momentos en que no defiende uno el Evangelio. Me llama tanto la atención comunidades religiosas de sacerdotes, comunidades de monjitas en ocasiones, que tienen una obra ministerial y les da pena hablar de Dios, que porque hay que respetar a los que llegan allí. ¿Cómo que es que mi comportamiento tiene que reflejar la presencia de Dios y yo no puedo dejar de hablar de Dios? Gústenle a uno o gústenle al otro. Mi Jesús, a pesar de que lo perseguían, mire que él sigue hablando allí. A pesar de que lo buscaban para matarlo, aunque él fuera escondido, pero no dejaba de hablar, porque ahí nos dice que sigue hablando, independientemente de todo. Sigue hablando, no busca que peleen. Allá ellos que quieren pelear. Porque él dice, yo no vine a traer paz. Pero ¿traer paz a quién? Traer paz a los que creemos en él. Porque la paz que da sobrepasa todo entendimiento cuando estamos en él. Pero realmente la pugna, la lucha, la pelea es porque la verdad se proclama, la verdad se dice, y los que no están en la verdad, pues obvio que se van a sentir que se les está diciendo algo que no es, porque los están sacando de su zona de confort o de sus pensamientos humanos. Y por eso me sorprende mucho, de verdad me sorprende sobremanera, que no se hable de Dios, que no se hable de él. Mi Jesús predicaba a tiempo y a destiempo, en cualquier momento predicaba, y él era el verdadero testimonio y no estaba buscando tanto que los demás se pelearan, se mataran. ¿Acaso en los discursos de nuestro Señor Jesucristo habla algo en contra de los romanos? ¿O trata de buscar que la gente se subleve como los guerrilleros de la época de nuestro Señor, que eran los celotes? Entonces él debía ser parte de los celotes, porque él venía a liberar al pueblo de Israel de los romanos. Él en ningún momento entró en esa pelea humana, no entró. Entonces no nos confundamos, porque la verdad es que si nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, tenemos que ser pacíficos, porque dice la palabra de Dios. Nuestro Señor en el monte
allí del Sermón de la Montaña, que los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Los pacíficos. ¿Y cómo hacer entonces para si en mi interior hay un volcán en erupción todo el tiempo con ganas de pelearle a todo el mundo? Si en mí hay una actitud con el deseo de prevalecer por encima de los otros y querer yo dominar, y que lo que yo digo es la verdad y no puedo yo aceptar otra verdad, y que no soy capaz de permitirme la orientación de los demás porque es mi pensamiento y así tiene que ser y no voy a aceptar otro pensamiento, y entonces entramos en unas peleas. El Evangelio no necesita justificación, mi hermano. El Evangelio no nos necesita a nosotros como tal. ¿En qué sentido? En que el Evangelio ya está dado. Lo único que hacemos es recordarle a la gente y que la otra gente conozca, en especial con nuestro testimonio, de que hay una vida después de esta vida. Pero estar en peleas y en discusiones, ese no es el punto. Y sobre todo en la casa, Moni. Porque entonces, pero eso hasta el momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, en ese momento que vamos en gloria a venir a nuestro Jesús de Nazaret en todo el mundo, que no sé cómo va a ser eso tan espectacular, como si hubiese una pantalla gigante redonda, ¿sí? Y que donde sale aquí se ve en todo lado. No sé cómo será ese misterio tan particular de cómo toda lengua confesará y toda boca proclamará que Jesús es el Mesías, y todos los vamos a ver. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero que lo vamos a ver todos porque es un misterio, que lo vamos a ver como si la tierra se volviera plana, por decir algo en ese momento. Y ya todos pasamos a un solo sector, todos, por decir algo. Ahí nos vamos a dar cuenta que hasta ese instante vamos a dejar de estar peleando. Porque es una... ¿Sabes quién está detrás de todas las peleas? Satanás. Está detrás de todas las peleas porque él es de contienda, él es de discusión, él es de pelea. Nuestro Señor Jesucristo es de paz. Entonces, detrás de todo eso. Ahora, depende tu actitud, depende tu decisión, si vas a seguir contendiendo con el otro, peleando con el otro, o simplemente vas a dar testimonio, y ese testimonio de paz. Qué interesante. Sí, es muy importante esto, que nosotros nos demos cuenta de que al ser nuestro Señor Jesucristo una persona de paz y no de pelea, ¿qué está sucediendo con nosotros? O sea, si se supone que nos estamos pasando en el mismo evangelio, ¿por qué estamos entrando a pelear con otras personas que quieren tomar el evangelio? Ah, no, es que ellos hablan de esto y nosotros de esto. Yo les pregunto, ¿acaso el corazón está en el cuerpo y los pulmones en el cuerpo y el hígado en el cuerpo y los intestinos en el cuerpo? ¿Será que todos tienen la misma función? Porque hacen cosas totalmente diferentes. O sea, los intestinos hacen una función muy diferente que en el cuerpo. Y entonces, porque son los intestinos, entonces los tengo que despreciar y los tengo que rechazar y me los tengo que sacar del cuerpo. Ay, tremendo. Tremendo esto, porque dice que todos somos un cuerpo. Y si todos somos un cuerpo de la creación de Dios y están utilizando el evangelio no para mala información, sino tratando de cumplir lo que la palabra dice, ¿qué nos está pasando? Porque el Señor quería conciliarnos a todos. Su pueblo escogido, el pueblo de Israel, era el suyo. Entonces, ¿para qué nos dio a nosotros la oportunidad de conocer también la palabra? De tener la posibilidad de entrar en el reino de Dios. ¿Por qué será? Si nosotros no tenemos nada que ver con las costumbres judías, o sea, realmente si a nosotros nos van a ver, somos totalmente diferentes al pueblo judío. Entonces, ¿por qué el Señor nos da la oportunidad a nosotros? Entonces, ¿qué pasa con nosotros para que andemos de peleas en vez de mostrar que somos los hijos de Dios y que debemos amar a todos los que están a nuestro alrededor? Y yo creo que si uno está en el amor, uno puede transmitir, si llega a haber una situación de error, alguna enseñanza que pueda ayudar a corregir un error. Mientras que estemos en pelea, lo único que vamos a hacer es afianzar las divisiones, los malestares y demás. Esos de los hijos de Dios, demos testimonio, porque el Señor hasta lo último dio testimonio. No entremos en esas peleitas, no entremos en ese cuento. O sea, tal vez no vamos a afectar la decisión de un gobierno. Pueda que sí, uno no tiene ni idea hasta dónde lo lleva el Señor, pero que al menos haya alguien, sí, con una actitud diferente, que ese alguien seamos tú y yo, sí, seamos tú y yo.
Yo personalmente no me voy a poner a pelear. Que si estoy con el cristiano, que si estoy con el católico, que si aquí, que si allá. No, yo no me voy a pelear. Lo importante es que mis conceptos sean muy claritos y los tenga muy bien fundamentados. Que mis conceptos, que mis principios de vida estén fundamentados en lo que el Señor Jesucristo me enseña y que yo sea manso y humilde de corazón. Sí, que sea manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y yo quiero aprender del Maestro, que es mi Señor Jesucristo, y con la ayuda del Espíritu Santo que me recordará todo lo que el Señor me enseña como Maestro. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús, y se me olvidó de mi Madre María, que es mi Maestra también. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Bueno, y si alguien no quiere aceptar al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo y a nuestra Madre María, anyway, problema de ellos. Lo importante es que yo lo acepte. Sí, claro. Lo importante es tu concepto, sí, sin llegar a pelear con nosotros. Más bien me voy yo si no sigo hablando.